Buenos días, mi nombre es Beatriz Rey. En la sesión de hoy vamos a trabajar opciones de grosor y tipo de línea en AutoCAD. Los objetivos de la sesión son los siguientes. En primer lugar, que seáis capaces de controlar los tipos de línea que hay disponibles en un dibujo. En segundo lugar, y siguiendo con las opciones de tipo de línea, que seáis capaces de ajustar la escala de los tipos de línea que se utilicen para permitir su correcta visualización en función de las dimensiones que tengan los objetos dibujados. Y ya por último, que seáis capaces de controlar el grosor de línea de los objetos que se incluyan en un dibujo. Bien, para trabajar todo esto nos vamos a ir a AutoCAD y en primer lugar vamos a ver las opciones de tipo de línea donde están disponibles y que podemos controlar con ellas. Las opciones de tipo de línea están en el menú Formato, Tipo de línea. Básicamente, esta opción nos lanza una ventana, que es el administrador de tipo de línea, que nos muestra los tipos de línea disponibles en el dibujo. Es posible que, según cómo tengáis configurado AutoCAD, de la última vez que lo hayáis utilizado, os aparezca la ventana como me aparece a mí ahora, o os aparezca con esto que tengo yo aquí de ocultar detalles sin mostrarse. Esto sería la opción por defecto. Entonces, si os fijáis en la opción por defecto, simplemente nos muestra una lista de los tipos de línea disponible. De normal, solamente estará el tipo de línea continua. Yo aquí tengo dos tipos de línea más cargados, porque también los he utilizado en este fichero previamente, pero podríamos cargar o suprimir tipos de línea que se estén utilizando. La forma de añadir tipos de línea desde este administrador sería darle a cargar, me aparecería esta ventana con todos los tipos de línea que tiene AutoCAD disponibles y podríamos seleccionar pues algún otro tipo de línea, ¿vale? Por ejemplo, cualquiera, por ejemplo selecciono este trazo doble punto y simplemente dándole a aceptar me aparece en la lista de tipos de línea del dibujo. Podría cargar alguno más, por ejemplo trazo espacio, y ahí irán apareciendo los tipos de línea que yo vaya cargando. Si en un momento dado quisiera suprimir alguno, lo selecciono y le doy a suprimir. ¿De acuerdo? Esa sería la forma de trabajar. Si yo quiero utilizar estos tipos de línea, lo más habitual, por ahora le voy a dar a aceptar, luego vemos más detalles, lo más habitual es que yo tenga alguna capa creada. Por ejemplo, en este dibujo tengo la capa ejes, que tiene como tipo de línea, si veis aquí, esta opción de ACAD, que básicamente es esta de trazo largo punto, ¿de acuerdo? Entonces, si yo dibujo cualquier elemento en el dibujo en la capa ejes, me aparecerá con ese tipo de línea. Podemos verlo, simplemente pues selecciono la capa ejes, dibujo, ¿vale? Y vemos que aparece un tipo de línea que es de trazo largo punto, tal como le habíamos indicado en las opciones de la capa. Fijaos un detalle, y es que aunque yo le he dicho trazo largo punto, es AutoCAD el que está decidiendo cuánto mide el trazo largo y qué separación deja para el punto. ¿De acuerdo? Fijaos que él deja una longitud de trazo largo, el punto al medio, otra longitud de trazo largo y así sucesivamente. Esto que hace AutoCAD por defecto, dependiendo de las dimensiones de nuestro dibujo, puede ser un problema. Vamos a verlo con un ejemplo. A ver, yo podría dibujar un rectángulo, por ejemplo, de dimensiones, voy a poner @2,2, ¿vale? Que sería este de aquí. Lo cual podría ser, por ejemplo, pues una pequeña parte de una casa que esté señalizada y que yo estoy dibujando con unidades metros, ¿vale? Yo podría dibujar algo que mida 2 por 2 metros. Y quiero dibujar dentro una línea de la capa ejes, ¿vale? ¿Qué sucede si yo dibujo ahí la línea? ¿Vale? Dibujo ahí una línea dentro de la capa ejes y lo que sucede es que como el rectángulo, la zona donde estoy dibujando es tan pequeña, es de tamaño 2 por 2 unidades de AutoCAD, lo que llego a visualizar de la línea de ejes es simplemente una parte del trazo largo, con lo cual no llego a notar que la línea es discontinua. Bien, para solucionar ese problema me puedo ir al formato tipo de línea. Y ahora sí que voy a sacar los detalles que hemos ocultado antes, ¿vale? Fijaos aquí en este botón, detalles, y tengo una opción que es el factor de escala global. Esto es lo que nos indica cómo de grande va a salir la escala del tipo de línea.
Entonces, fijaos que por defecto estábamos en 1, era la longitud de trazo que hemos utilizado antes. Entonces, si yo aquí le pongo un valor más pequeño, me adecuará la separación, la longitud del trazo para que sea más adecuada a las dimensiones del dibujo en el que estoy trabajando. Fijaos que hay dos tipos de factor de escala, el factor de escala global y el factor de escala, perdón, la escala del objeto actual. El factor de escala global afectaría a cualquier línea que se haya dibujado previamente o se vaya a dibujar en el dibujo, y la escala del objeto actual simplemente afectaría a los objetos que se vayan a dibujar a continuación. ¿De acuerdo? Yo recomiendo, por sencillez, que trabajéis más con el factor de escala global y que eso os afectaría a todos los objetos del dibujo por igual. Entonces, por ejemplo, si aquí ponemos 0,01 como factor de escala global, vamos a hacer que el trazo sea 100 veces más pequeño. Le damos a aceptar y veis que entonces el trazo que habíamos dibujado, donde no se llegaban a ver el trazo punto, ahora sí que se nota y se aprecian varios trazos con sus respectivos puntos. ¿De acuerdo? Fijaos que este problema de que no vea los trazos separados puede darse también por la situación opuesta. Imaginad que yo ahora dibujo un rectángulo de dimensiones mucho mayores. Por ejemplo, pongo arroba 10.000,10.000, un rectángulo muy grande, que también podría ser un caso de otro dibujo que tuviera que hacer. Hago un zoom todo, ¿de acuerdo? Y ahí vemos, este es el rectángulo grande, el pequeño ni se ve, y yo ahora dibujo una línea en ejes, ¿vale? Si yo dibujo una línea en ejes por aquí, sucede lo mismo que antes, no veo las divisiones en trazos. En este caso el motivo es el contrario, como el dibujo tiene unas dimensiones muy grandes en unidades de AutoCAD, lo que sucede es que en pantalla yo no llego a distinguir las subdivisiones, las estoy viendo de tan lejos que no llego lo veo todo como un continuo. Entonces, para evitar ese problema, también lo puedo ir a formato tipo de línea, y ahora en lugar de ponerle este factor de escala pequeño, le voy a poner, por ejemplo, un factor de escala de 50, que sería un tamaño para el trazo 50 veces mayor que el que teníamos al principio de todo. Le doy a aceptar, ¿vale? Y entonces sí que llego a percibir bien las subdivisiones. Eso sería lo que tendríamos que tener en cuenta a la hora de trabajar con el tipo de línea, que hay que tener muy claro qué escala hay que coger dependiendo de cómo sea nuestro dibujo. Por otro lado, y vamos a trabajar también el grosor de línea, aquí es mucho más sencillo, simplemente quiero que sepáis que en formato grosor de línea tenéis una serie de parámetros de grosor de línea, pues el grosor de línea, todos los disponibles que hay, y luego tenéis aquí la opción de mostrar grosor de línea, que puede estar marcada o desactivada según lo que vosotros hayáis seleccionado. Y aquí lo que nos indica es la escala de visualización, porque, claro, realmente mostrar el grosor de línea en pantalla no es real, simplemente lo que hago es previsualizar un poco cómo va a quedar y puedo hacer que se vea más o menos grande según me interese que se vea ese grosor, y eso lo haría con esta escala de aquí, ¿de acuerdo? Esto es más a ojo porque el único efecto de este control de grosor de línea es a efectos de previsualizarlo en pantalla. Al imprimir saldría con el grosor exacto que yo le diga. Bien, le doy a aceptar, y esa opción de mostrar o ocultar grosor de línea la tenéis también en la parte inferior en estas opciones. Ahora lo tengo, se muestra el grosor, y según si está marcado o desmarcado, se muestra o se oculta, ¿de acuerdo? Y bien, estas son las opciones que podríais controlar desde el menú formato relativas a tipo de línea y grosor de línea. Bien, con esto habríamos terminado la sesión, solamente me faltaría plantearos un ejercicio final para que practiquéis un poco lo que hemos visto. Y el ejercicio es simplemente realizar el dibujo de la figura. Fijaos que es muy importante que el rectángulo que hay aquí tenga dimensiones pequeñas, 2 por 1, para que así el tipo de línea de los ejes tendréis que ajustar la escala para que se visualice correctamente. ¿De acuerdo? Es muy sencillo, simplemente tenéis que tener en cuenta ajustar la escala para que esto se visualice de forma similar a la figura. Cuando hayáis terminado esto, habríamos terminado la práctica sobre tipos de línea y grosor de línea y habríamos terminado ya los objetivos de esta sesión. Muchas gracias por vuestra atención.